Manifiesta preocupación. Canciller venezolana hace llamado al respeto de la autodeterminación de los pueblos en caso de López. Crítica. Unión Europea instó que proceso de juicio contra Leopoldo López careció de garantías. Inejecutable, así declaró el TCJ el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre caso de RCTV. Salud en riesgo. Médicos del JM de Los Ríos aseguran que laboran entre vandalismo y escasez de insumos. En honor a los caídos, Estados Unidos rinde homenaje a las más de 2.000 personas fallecidas en ataques de 2001. Devastador. Más de 100.000 personas fueron evacuadas tras inundaciones en Japón. En busca del Cy Young, Félix Hernández iguala liderato de victorias. Se robaron el show. Jimmy Fallon y Justin Timberlake presumen el ritmo de Beyoncé en el US Open. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Hoy Federica Guzmán está con nosotros. Bueno, Andrina, acompañándote la tarde de hoy. Así es, hacer este recorrido informativo. Un placer estar aquí contigo. Continuamos, señores, y comenzamos a informar. Tras su reunión con el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, en la ciudad de Nueva York, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que los poderes públicos en Venezuela son autónomos y las decisiones del Estado venezolano deben respetarse. La justicia venezolana actuó, se cometieron delitos, se actúa. Indistintamente, la ley en Venezuela se aplica indistintamente de tu credo religioso, indistintamente de tu militancia política. La ley es igual para todos, no hay distinción y no hay discriminación. Y nos parece peligroso que desde algunas voces internacionales se pretenda legitimar los actos de violencia terrorista. La lucha contra el terrorismo debe ser una sola y debe ser la comunidad internacional unida luchando contra el terrorismo. Pero de todas maneras hubo dos resoluciones de la ONU hablando de eso, de que había que dar la liberación porque no había garantías al proceso contra Leopoldo López. Fíjate, nosotros hemos llamado al respeto como se debe, ¿verdad?, a la autodeterminación de los pueblos, que significa que cada pueblo tiene el derecho a darse el sistema político, cultural, social, jurídico que le compete. En este caso, los poderes públicos en Venezuela son poderes independientes y el Estado venezolano es un Estado soberano. Sus decisiones deben respetarse. Nosotros no opinamos, por ejemplo, de por qué aquí tienen, en los Estados Unidos, tienen preso a Oscar López Rivera durante 34 años, no por haber cometido actos terroristas ni por violencia, simplemente por ser un independentista, un preso de conciencia, que es distinto. En el caso concreto en Venezuela, bueno, fueron degollados jóvenes venezolanos, fueron incendiados servicios públicos esenciales. Entonces es muy raro, no se puede tener en materia de derechos humanos y en materia de justicia, no se puede tener un doble estándar, debe ser uno solo. Combatir el crimen, combatir el terrorismo. Sobre eso no se aceptan dobles estándares. Canciller, el secretario general aseguró, el secretario general ha manifestado. Sobre la reunión con la secretaria, con la canciller Holguín de mañana, usted estaba diciendo ahora que no van a esperar, que están esperando que Colombia solucione algunos problemas de cara a la frontera. ¿Qué le va a decir a ella exactamente y qué está esperando que solucione Colombia para poder abrir la frontera? Fíjate, le vamos a insistir y reinsistir. Hay instrumentos jurídicos que de alguna manera legitiman el contrabando de extracción, que legitiman el contrabando de combustible, que perturban nuestra moneda a través de la afectación cambiaria. Pero nosotros esperamos la mejor disposición. Y por otro lado, pues tiene que ver también con el éxodo masivo. ¿Tú eres colombiano? Sí, señor. Ah, muy bien. Tiene que ver con el éxodo masivo de hermanos y hermanas colombianas que van a nuestro país. Tú sabes que el 20% de nuestra población son nuestros hermanos de Colombia, en Venezuela, que viven en Venezuela. Pero además, este éxodo es producto de las personas que están huyendo de la violencia, que están huyendo de la miseria.
El juzgado 28º de primera instancia en función de juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas sentenció a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión a Leopoldo López por considerarlo responsable de la comisión de los delitos de determinador del delito de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir, con ocasión a los hechos de violencia ocurridos en febrero de 2014. Por tal razón, el juzgado referido acordó mantener la privación de libertad del mencionado ciudadano en el Centro Nacional de Procesados Militares, Cenapromil. Asimismo, el Tribunal de Juicio condenó a Christian Holdak a 10 años, 6 meses, 7 días y 12 horas por los delitos de incendio y daños, instigación pública y agavillamiento. Damián Martín García y Ángel Jesús González a 4 años y 6 meses por el delito de instigación pública. Finalmente, el juzgado de juicio acordó mantener la medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad a Damián Martín García y a Ángel Jesús González, así como mantuvo la misma medida a Christian Holdak por derecho a la salud. La subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, mostró su preocupación ante la condena de prisión dictada al dirigente político Leopoldo López. En su cuenta en la red social Twitter, Jacobson escribió que se encuentra profundamente preocupada por la condena dictada por el Tribunal Supremo de Justicia e hizo un llamamiento al gobierno nacional para proteger la democracia y los derechos humanos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, a redactar unas normas de sana convivencia para que ambos países terminen con el conflicto del paramilitarismo y el contrabando. El jefe de Estado informó sobre dicho acuerdo en el marco de la entrega de 11.000 casas en el estado de Nueva Esparta por la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el nuevo urbanismo Francisco de Miranda de la entidad insular. Quiero firmar con el presidente Santos un acuerdo de normas de convivencia, coexistencia y respeto en términos de igualdad, para que Colombia y Venezuela vivamos por los siglos de los siglos como hermanos en paz, sin que nadie se aproveche del otro, sin que nadie le haga daño al otro, ¿verdad? Es una norma de convivencia comunal. Venezuela, una gran comunidad, una gran familia, y Colombia, una gran familia. El mandatario llamó al pueblo inscrito en el registro Vivienda Venezolanos a que avance en la conformación, a su juicio, de un gran proceso de autoconstrucción de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Además, anunció la conformación de una nueva misión social. Que yo anuncio que como producto de esta consulta voy a lanzar una nueva misión social de la revolución. Va a ser la misión Nueva Frontera de Paz, nueva misión socialista, y va a recorrer toda la frontera con Colombia. Maduro enfatizó que el nuevo plan social protegerá a las comunidades que viven en las zonas fronterizas con Colombia del paramilitarismo, narcotráfico, secuestro y contrabando. La Unión Europea considera que el proceso contra el líder opositor Leopoldo López y los 4 estudiantes no tuvo las garantías adecuadas de transparencia y debido proceso legal. La Unión Europea recalcó que espera que las instancias de apelación revisen la sentencia contra López, Christian Holdak, Marco Coelho, Damián Martín y Ángel González. Lamentó que diplomáticos y observadores independientes no pudieran presenciar la etapa conclusiva del proceso legal. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de RCTV. Señaló que la imposibilidad de que se ejecute la sentencia se debe a que contradice la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, atentando contra el propio sistema de protección internacional de los derechos humanos. Asimismo, indicó que en este fallo se reconoce que el Estado venezolano no estaba obligado a renovar dicha concesión y sin embargo se ordenó su restablecimiento. El TCJ también indicó que esta Corte no tiene competencia para pronunciarse acerca de la renovación de la concesión de RCTV, ya que todas las decisiones referentes a este tema corresponden en primer orden al derecho interno venezolano.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decretó 3 días de oraciones en recuerdo de las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Obama apareció junto a la primera dama en los jardines de la Casa Blanca para homenajear con un minuto de silencio a las casi 3.000 personas que hace 14 años murieron en los atentados contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono en Virginia. Se prevé que el mandatario estadounidense conmemore la fecha con una visita al Fort Meade en Maryland, en reconocimiento al ejército por su trabajo en la seguridad del país. Y el Papa Francisco aseguró que no es posible exagerar la importancia y urgencia de afrontar el cambio climático, ya que el clima es un bien común que está siendo amenazado. En el Congreso Internacional sobre la Justicia Ambiental y Cambio Climático realizado en Roma, el Santo Padre advirtió que no se pueden olvidar las graves consecuencias sociales del cambio climático y que atender el problema es una cuestión de justicia. El Sumo Pontífice también resaltó la necesidad de un mayor esfuerzo en escuchar a los más pobres en los foros donde se intenta resolver la crisis socioambiental. El Papa argentino dijo que reza para que la humanidad sepa comprender por fin el grito que da a la tierra. Bueno, ya es momento de revisar la situación del tránsito en Caracas. Y esto se va a hacer a través de la herramienta Waze, una aplicación que ustedes pueden descargar en sus dispositivos móviles para conocer cómo está la situación del tránsito en todo el territorio nacional. Aquí tenemos una imagen de lo que está sucediendo en la avenida Arturo Michelena, está completamente libre. También vemos de fondo lo que está sucediendo en la autopista Vallecoche. La velocidad de circulación de los vehículos en ambos sentidos es 17 kilómetros por hora. También vemos aquí la avenida Presidente Medina, se encuentra completamente libre a esta hora. Si nos desplazamos a lo que está sucediendo en la autopista Francisco Fajardo, sentido este, vemos que hay un leve retraso que lleva a los vehículos a circular a 24 kilómetros por hora. Vemos también de fondo la avenida San Martín, que tiene esa misma velocidad de circulación, 24 kilómetros por hora. Bueno, sin duda es una aplicación maravillosa, ¿no? Así muy es, tecnológica. así es. Los invitamos a que ustedes también se suscriban a nuestro grupo Tráfico Venevisión y así estemos informados en tiempo real de cómo están las principales vías de todo nuestro país. Sandrina les va a informar eso siempre a través de Waze. Más adelante en Noticiero Venevisión. País del Norte permitirá el ingreso de 10.000 refugiados sirios. Al regreso les tenemos los detalles. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Más de 490.000 ciudadanos fueron escogidos por el Consejo Nacional Electoral como miembros de votación y juntas electorales con miras a los comicios parlamentarios de diciembre. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. El máximo ente comicial culminó la escogencia de los integrantes de los centros de votación que estarán presentes durante el proceso parlamentario, a lo que el representante de la MUD llamó a la población a que verifiquen si fueron electos para este proceso. Estimularlos a que se asuman el compromiso con el país y participen en las elecciones de la Asamblea Nacional. Es demasiado importante, como decía, un proceso en el cual desde los miembros de mesa, en relación a los miembros de mesa y a los miembros de juntas municipales, este proceso reposa sobre ellos. La representación oficialista, por su parte, afirmó que el sorteo de los miembros de mesas de votación se efectuó de manera transparente. Este es un proceso que todos los venezolanos estamos interesados por que se dé, por participar, y sobre todo a los camaradas revolucionarios para que verifiquen y participen en el proceso. Con este sorteo complementario se tiene preparado un total de 498.508 miembros de mesas de votación y juntas electorales regionales, municipales y parroquiales en todo el país, con miras a los próximos comicios parlamentarios del 6 de diciembre. Desde el Consejo Nacional Electoral, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Aníbal. Humberto Flores, presidente de la Asociación de Expendedores del Periférico de Valencia, informó que el abastecimiento de pollo en las carnicerías de Carabobo ha descendido de un 40% en los últimos 6 meses. Lizolet García nos tiene los detalles.
Detalló que la carne y el pollo con precios regulados solo son distribuidos en las cadenas del gobierno, mientras que las carnicerías deben comprar con sobreprecio, por lo que les resulta imposible vender a los costos que establece la Superintendencia de Precios Justos, que fija el pollo a 65 bolívares y la carne a 220. Estamos comprando un pollo caro y lo estamos vendiendo a 400 bolívares. Estamos comprando un kilo de carne de res en el canal, en el matadero, lo traído y puesto aquí a 530, 540 bolívares, y estamos vendiendo la carne de primera a 1050, a 1000 bolívares y a 850 bolívares, 800 bolívares la carne de segunda. Integrantes del sector de carniceros aseguran que las ventas han disminuido en un 60% en los últimos 6 meses ante la falta oportuna del abastecimiento de la carne y el pollo, así como el elevado costo de estos rubros. En Carabobo, Lizolet García, Noticiero Venevisión. Continuamos con más. El ministro de Educación Universitaria, Manuel Fernández, calificó este jueves el nuevo contrato colectivo fijado con el sector universitario como exitoso en cada una de sus 124 cláusulas. Fernández destacó que esta medida reivindica la labor de los profesores, sumando diversos beneficios que fueron aprobados por la gran mayoría de los integrantes de la comisión negociadora. Hoy, anoche, al firmarse, los trabajadores y trabajadoras del sector universitario de Venezuela tienen en todos los casos mejores reivindicaciones y mejores contraprestaciones en el área económica y en el área social que las que tenían cuando se cerró la Convención Colectiva Única. El ministro también reiteró el llamado a diálogo con los miembros de la FAPUP y acotó que realizar un paro universitario atiende a agendas políticas externas al tema salarial y que esto podría generar conflictos innecesarios. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Salub, manifestó que la sentencia contra Leopoldo López no quebrantará la unidad y asegura que la oposición triunfará en las elecciones del 6 de diciembre. Y ratificamos, y por eso nuestra propuesta de que vamos a liberar a todos los presos políticos y propiciar el regreso de los exiliados con la ley que vamos a aprobar en la Asamblea Nacional de Amnistía y Reconciliación Nacional. Ramos se refirió al cierre de la frontera y aseguró que son potes de humo. Sostuvo que a su juicio en el Táchira y en el Zulia el gobierno perderá las elecciones. Y Delfonso Finol, presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados, señaló que Venezuela ha reconocido 5.991 refugiados que les otorga la ley orgánica en nuestro país. Finol señaló que en Venezuela se respetan los derechos humanos de todos los ciudadanos colombianos que hacen vida en nuestro país. Esto en relación a las tensiones entre ambos gobiernos por el cierre de la frontera colombo-venezolana. Y ustedes son testigos y todos ustedes conocen cómo lo que existe en este país en materia de derecho internacional de refugiados es un logro de la revolución bolivariana. Antes de la Constitución del 99 no existía ninguna disposición que protegiera a los refugiados. El presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados destacó que todos estos ciudadanos tienen derecho a la educación, la salud y el bienestar social sin discriminación alguna. La directora del Hospital JM de Los Ríos, Mayra Oviedo, denunció constantes hechos vandálicos que se han presentado en este centro de salud. Manifestó que ladrones ingresaron a las instalaciones y causaron daños en el área de radioterapia, interrumpiendo el servicio en esa zona del centro hospitalario. Denunciar ante ustedes la situación que hemos venido viviendo continuamente en nuestro hospital, con ataques vandálicos, con personas inescrupulosas que han atacado nuestro hospital. Personas inescrupulosas entraron al área donde se encontraban el chiller, un equipo de refrigeración de un equipo de radioterapia, donde fueron sustraídos 8 metros de tubería de cobre, lo que hizo que se paralizara la radioterapia y la atención a nuestros niños oncológicos. La directora del hospital aseguró que el Ministerio de Salud ya está al tanto de la situación y están en búsqueda de posibles soluciones. Hernán Galindo, coordinador del programa de actualización de docentes de la Universidad de los Andes, resaltó la importancia del primer diplomado de balance y equilibrio informativo que se realiza en esta casa de estudios en conjunto a Venevisión. Galindo expresó que el diplomado es una oportunidad para reflexionar sobre el quehacer profesional del periodismo en Venezuela. Desde el punto de vista universitario, para mí ha sido impactante que habíamos llevado a la universidad el debate de los valores como la credibilidad, la honradez, la humildad, el agradecimiento, la pasión por el trabajo, el rescatar
esa temática en la universidad es algo muy importante. No solo la necesitan los periodistas, la necesitan todas las profesiones. El periodismo no es solamente la noticia, sino es también el poder llevar contenidos a las comunidades, el poder lograr que la población transforme la información en conocimientos. Galindo señaló que este diplomado es el inicio para una relación entre Venevisión y la ULA que permitirá fusionar la teoría y la práctica del periodismo. Tras la pausa vacacional, los 100 participantes inscritos en el diplomado Balance y Equilibrio Informativo podrán retomar las actividades el próximo 19 de septiembre. Y en minutos les contaremos qué marca española abrió la Semana de la Moda en Nueva York, Federica. Tú de esto sabes bastante. Ya venimos con todas esas informaciones. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos informando. El gobierno de Cuba indultará a 3.522 presos con motivo de la visita del Papa Francisco a la isla el próximo 19 de septiembre. La medida se aplicará en las próximas 72 horas a presos con más de 60 años de edad, menores de 20 años sin antecedentes penales, enfermos crónicos, mujeres y reclusos que iban a obtener libertad condicional en el 2016. El gobierno cubano había concedido anteriormente indultos en las visitas papales de Juan Pablo II en el año de 1998 y de Benedicto XVI en el 2012. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Estados Unidos, donde se permitirá el ingreso de 10.000 refugiados sirios para el próximo año fiscal. El portavoz de la Casa Blanca, John Ernest, informó sobre la decisión gubernamental un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, señalara que su país estaría comprometido en acoger a más indocumentados ante la crisis migratoria europea. La camarógrafa húngara que fue despedida al ser vista pateando a refugiados haciéndole la zancadilla a un hombre aseguró que sintió temor ante la situación que se vivió en la frontera con Serbia. Petra Laszlo se disculpó por su comportamiento y manifestó que aún está en estado de shock por lo que le hizo y por lo que está pasando. En Japón, al menos 4 personas murieron, 27 resultaron heridas y otras 23 desaparecidas tras las inundaciones generadas por el tifón Etau. El fenómeno meteorológico ha afectado principalmente a las prefecturas de Ibaraki, Miyagi, donde se registraron niveles récord de precipitaciones que originaron el desbordamiento de 2 ríos y la inundación de amplias zonas pobladas. Y entre las tendencias en las redes sociales, Gendrina, tenemos a un delfín rosado. ¡Qué lindo! Vamos a verlo porque el capitán de un ferry capturó varias imágenes en las que se puede ver el curioso ejemplar en las aguas cerca del Golfo de México al sur de los Estados Unidos. El capitán de la embarcación informó que este delfín albino, uno de los únicos del mundo con sus características, es hembra y podría estar embarazada. Aseguró que también sacó fotos de su apareamiento. Bueno, y aquí tenemos, Federica, otro video que cautivó a las redes sociales. Este es un bebé que puso una cara muy particular al ver por primera vez cómo se abría la puerta automática del garaje de su casa. ¡Wow! La reacción del pequeño ha generado más de 400.000 visitas en YouTube en solo 3 días. Esa carita de asombro, ¡qué belleza! Los pequeñitos de la casa son un regalo, sin duda. Bueno, los animalitos no se quedan atrás y este perro rockero ya tiene sus propios fans en internet. Miren cómo le da a la batería. Se puede ver a este canino de raza pop tocando en la batería una famosa canción del grupo Metallica y es rockero pesado, mira. ¿Qué tal? El audiovisual ya cuenta con más de 1 millón de visitas. Las redes sociales siempre marcando tendencia. Bueno, para que otras mascotas se inspiren. Vamos a hacer una breve pausa y en breve. Venezuela buscará el pasaje a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Esto lo vamos a tener en breve. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos listos para Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros el diputado ante el Parlamento Latinoamericano, vicepresidente del Parlatino, Roy Daza, del capítulo Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Muchas gracias por la invitación. Es muy oportuna su visita, sobre todo cuando en el escenario internacional hay tantas expectativas de lo que ha sucedido en las últimas horas en nuestro país. La sentencia al líder de la oposición, Leopoldo López, en la cual se le sentencia a 13 años de prisión, 9 meses, 7 días, creo que hasta 12 horas, ha sido cuestionada por muchos y de alguna forma también estaba siendo esperada por muchos dirigentes de la oposición para saber a partir de ahora cómo iba a ser el manejo político de la disidencia en Venezuela. ¿Cuál es su opinión en este sentido? Mira, yo estoy convencido de que los tribunales han tomado una decisión, es una decisión soberana de la justicia en Venezuela, que debía tomar una decisión ante un caso muy grave, porque los hechos que se le imputan al ciudadano López son sumamente graves, no es cualquier cosa. Y su condición de dirigente político, que sí lo es, ¿no? Lo hace incluso tener mayor responsabilidad política frente a cualquier hecho que se le impute. No obstante, esto es una decisión que va a tener una repercusión política, y ya la está teniendo, pero en lo sucesivo lo va a tener. Y creo que va a tener una repercusión política sobre todo en el campo de la oposición, porque en el campo de la oposición se esperaba que la libertad o no de Leopoldo López definiera los campos y los liderazgos dentro de la oposición. Eso va a crear un nuevo panorama político en la ya complicada mesa de la Unidad Democrática. En el escenario del discurso, usted como periodista tiene ampliamente claro el poder de las palabras. ¿A partir de ahora se pudiera decir que se va a criminalizar a la oposición en Venezuela? No, yo no creo que se va a criminalizar. Yo creo que en Venezuela no se puede discutir eso en genérico, sino en concreto. En Venezuela, a partir del 12 de febrero, más o menos hasta mediados de mayo del año 2014, hubo una situación sumamente grave que el país la conoce como la guarimba, por eso se la menciona con su palabra popular. Y eso tenía que tener y tiene responsables, y los responsables tienen que asumir su posición frente a un tribunal, frente a un juez, y eso es lo que ha pasado, con el principal responsable, que es el señor López, ¿no? En el caso de la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, ella ha anunciado que va a emprender un periplo internacional para denunciar esto que considera una sentencia injusta. A nivel comunicacional, ¿cuál puede ser el impacto internacional de esta exigencia que ella está planteando? Ella es la esposa de López, tiene todo el derecho de reclamar, de decir, de plantear y de señalar argumentos a favor y en defensa de su esposo. Eso, yo sé, nunca podría yo pensar que iba a hacer otra cosa. Ahora, tanto las autoridades como las víctimas de la guarimba, las víctimas de la violencia que propició y dirigió el señor Leopoldo López, también tendrán la oportunidad de exponer sus puntos de vista y denunciar ante el mundo las causas de esta situación tan grave para el país. En el escenario de comunicaciones externas para Venezuela hay varios frentes abiertos. Uno de ellos es el caso de la frontera. El día de mañana se van a reunir las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez. ¿Cuáles son las expectativas de esta reunión? Para mí, la situación planteada hoy con respecto a las decisiones que toma el presidente Maduro, legítimas y correctas en la frontera, tanto en la frontera de Táchira como en la frontera del Zulia, requieren de una conversación y un diálogo directo entre los presidentes. Esto es una exigencia y esto es una necesidad. Y no es una necesidad solo para Venezuela, es una necesidad para Colombia. Porque los problemas fronterizos no se pueden ver sino en el marco binacional. Y es en ese marco, al más alto nivel, donde se pueden emprender una solución de problemas que tienen que ver con seguridad de Estado, que tienen que ver con nuestra economía, que tienen que ver incluso con el traslado de personas de Colombia hacia Venezuela y que tiene que ver con una cosa que es muy importante, con los hechos delictuales que a lo largo de la frontera se dan y que requieren de la cooperación directa del gobierno de Colombia, que pareciera haber dejado eso al abandono. La parte colombiana está al abandono. Lo que sí no va a hacer el presidente Maduro
Y lo que sí no va a hacer nuestro gobierno es dejar al abandono nuestra frontera, porque esa es de nosotros. Cuando el presidente Nicolás Maduro planteaba ayer establecer reglas de juego, de alguna forma hacer una frontera más sana, y también planteaba la idea de la misión frontera, ¿qué es lo que se espera de este nuevo esquema entre las dos naciones? Resolver problemas concretos. No se trata de abstracciones. Lo que significa la especulación cambiaria en la frontera. El problema del contrabando de gasolina y contrabando de alimentos y contrabando de medicina. Lo que significa el control sobre los grupos delincuenciales paramilitares que actúan en los terrenos, en los territorios fronterizos. Y además regular el paso de los ciudadanos tanto de Venezuela a Colombia como de Colombia a Venezuela, que debe ser sencillamente conforme a la ley, es decir, conforme a la ley venezolana en el caso venezolano y conforme a la ley colombiana en el caso de Colombia. Es decir, haciendo este resumen sumamente breve, yo diría que esos son los puntos nodales de una nueva situación que puede encontrar este diálogo entre los dos presidentes. Más allá de la obviedad, lo que supone este tema fronterizo, para muchos analistas internacionales, sobre todo, consideran esto como una estrategia política por parte del gobierno nacional para distraer la atención sobre problemas internos. ¿Usted considera que esto es así? Mira, ese argumento surge todo el tiempo en Venezuela. No hay cómo responderlo por lo siguiente, como en Venezuela hay elecciones todos los años, entonces no se podría atacar ningún problema nunca, porque siempre hay elecciones. Es decir, en Venezuela creo que el único año, en los últimos años que no había elecciones fue el año 14, ¿no? El año pasado. Pero yo creo que la situación de la frontera y particularmente el impacto económico que tiene el contrabando de gasolina sobre nuestra economía es en este momento. No tiene que ver con que sean las elecciones, es porque el impacto lo estamos sufriendo todos los venezolanos, independientemente del signo ideológico y político que tengan. Todos los venezolanos estamos siendo afectados por esa situación. Más allá del impacto económico, recientemente usted ofreció unas declaraciones en las que calificaba la situación de Venezuela muy compleja en lo económico y exponía una serie de recomendaciones, sobre todo asociadas al sistema cambiario. ¿Cuál piensa usted debería ser ahorita la orientación en materia de construcción de medidas políticas económicas para afrontar la realidad del país? Son distintas, ¿no? Pero les digo dos que para mí son sumamente importantes. Es decir, yo creo que el sostener un tipo de cambio a 6.30, a 13,5 y a 200, es decir, eso te genera una distorsión sumamente grave para la economía, que no permite tomar las decisiones que en materia productiva hay que tomar. Y el otro aspecto que es que hay que tomar medidas antiinflacionarias ante una situación de inflación evidente que se vive en el país, particularmente en un rubro que afecta mucho a los trabajadores, que afecta a las clases más humildes, que es el rubro de los alimentos. Porque las personas de menos recursos, es decir, los trabajadores de este país, donde invierten más su salario es precisamente en la comida, ¿no? Entonces, ahí es que creo que hay que actuar, y hay que actuar perentoriamente. Esto no admite demoras, y además requiere también de un acuerdo político que se debe dar en el marco de la Asamblea Nacional, que se debe instalar el 5 de enero del año que viene. Diputado, a inicios de año se planteó la necesidad de un debate nacional acerca de tratar el tema del incremento de la gasolina. ¿Por qué se ha dejado este tema del aumento de la gasolina de lado por estos días? Sí, lo que pasa es que le estás preguntando a alguien que está de acuerdo. Es decir, que estoy de acuerdo con que se incremente porque eso significa una pérdida para el país de 12.000 millones de dólares. Si usted compara eso con lo que hay que pagar por deuda este año, que son 9.000 millones de dólares, nosotros tuviésemos con este ingreso más o menos una compensación sobre el enorme peso que la deuda hace sobre la economía nacional. Si estas medidas se toman en su debido momento, por supuesto, teniendo el cuidado de tomarlas, haciéndolas progresivas. Esto nadie te está obligando a que lo haga de un solo golpe, pero es insostenible que el precio de la gasolina sea lo irrisorio que es en este momento, que a cualquiera además le da ganas de reír. La gente incluso no puede entender cómo la gasolina cuesta lo que cuesta en nuestro país. Diputado, el escenario electoral, en el marco de todo esto que usted ha descrito, que es la realidad venezolana, ¿cuáles son las expectativas para esta contienda de las parlamentarias? Mira, la elección
la campaña electoral en las próximas 4 semanas va a definir mucho el resultado del proceso electoral. ¿Por qué? Porque los procesos electorales en Venezuela tienen la particularidad que en los últimos momentos se definen las orientaciones. Es decir, baja el campo niní y se establece la relación. Yo creo que ahí, evidentemente, nosotros, el Partido Socialista, vamos a ganar las elecciones, tenemos todas las posibilidades de ganarlas y además la oposición va a obtener una importantísima representación parlamentaria, como es ahorita en este momento. Lo que a mí me preocupa no es eso. A mí lo que me preocupa es que el debate sobre los temas fundamentales del país no se está dando. Y los temas fundamentales del país tienen que ver con la frontera, tienen que ver con la gasolina, tienen que ver con la inflación y tienen que ver también en cómo resolvemos a fondo los problemas económicos de la nación. ¿Cuáles usted considera deberían ser las prioridades de la nueva Asamblea Nacional? Un nuevo pacto fiscal. Es decir, si entendemos que el ingreso petrolero no da como motor de la economía, si entendemos que el ingreso petrolero no alcanza para el gasto estatal, es decir, la conclusión obvia es que tenemos que ir a un nuevo acuerdo fiscal. Ese acuerdo fiscal lo tiene que hacer la Asamblea Nacional y lo tiene que hacer la Asamblea Nacional en el marco de un gran acuerdo político nacional. Yo estoy promoviendo y proponiéndole a mi partido y le estoy proponiendo a las fuerzas aliadas de mi partido que eso sea un tema de discusión fundamental en el país. Bueno, le damos las gracias a Roy Daza, él es vicepresidente del Grupo Parlamentario Venezolano ante el Parlamento Latinoamericano. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Es momento de hacer una breve pausa. Al regreso tenemos más para ustedes. Quédense con nosotros. Amigas y amigos, bienvenidos a los deportes en su noticiero Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas, un gusto acompañarles. Comenzamos hablando de béisbol de Grandes Ligas porque Félix Hernández arribó a las 17 victorias en esta campaña y empató el liderato de este departamento en la Liga Americana en una jornada en la que Carlos González conectó su jonrón 17 del año. Iniciamos nuestro recorrido en el Safeco Field, donde Hernández lanzó 8 episodios en los que toleró 3 hits, otorgó 4 boletos y ponchó a 8 rivales para guiar a los Marineros de Seattle a la blanqueada sobre los Vigilantes de Texas 5 carreras por 0. Hernández de esta forma deja su marca en 17 victorias y 8 derrotas. Jesús Montero se fue de 3-1, Jesús Sucre de 2-1 con doble y anotada, mientras que Rougned Odor y Elvis Andrus no tuvieron suerte en 3 visitas al plato. Rockies ante Padres, séptimo inning y Carlos González que conecta cuadrangular solitario por el jardín izquierdo para igualar en ese momento la pizarra a 3 rayitas. Al final, Colorado se llevó la victoria sobre San Diego con pizarra de 4 carreras por 3. González se fue de 4-1 con jonrón, remolcada y anotada. Jan Hervis Solarte se fue también de 4-1. En el baloncesto, este viernes Venezuela buscará el pase a los Juegos Olímpicos de Río 2016 cuando se mida a Canadá por las semifinales del torneo FIBA Américas que se disputa en Ciudad de México. Ambos equipos se enfrentaron en la primera fase del campeonato con victoria de los norteamericanos 82-62. Sin embargo, la Vinotinto ha triunfado ante Canadá en sus enfrentamientos en los últimos 2 torneos de las Américas en Mar del Plata 2011 y en la edición de 2013 acá en Caracas. En el fútbol, James Rodríguez estará 3 semanas de baja. El Real Madrid confirmó una rotura muscular en la pierna derecha del delantero colombiano tras el impacto sufrido en el choque entre Colombia y Perú con el jugador Carlos Lobatón. En principio, Rodríguez se perdería los primeros 2 partidos de los merengues en Liga de Campeones, aunque podría estar ausente del derbi madrileño ante el Atlético de Madrid y de la primera doble fecha de eliminatorias mundialistas con Colombia. Cerramos con la Vuelta a España porque hace minutos el francés Alexis Couillard del equipo AG2R en la Mundial se alzó con la etapa 19 disputada entre Medina del Campo y Ávila con un recorrido de 185 kilómetros. El holandés Tom Dumoulin sigue como líder de la ronda ibérica, ahora con 6 segundos de ventaja sobre el italiano Fabio Aru. Este sábado se disputará la etapa 20 entre San Lorenzo del Escorial y Cercedilla. Bien, amigos, y hasta acá los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Gregorio. Y ya está lista Federica Guzmán en su set para presentarnos un recorrido por el mundo del entretenimiento. Adelante, Federica.
Así es, y ya me encuentro de este lado para llevarles a todos ustedes nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos contándoles que la Semana de la Moda de Nueva York ayer arrancó con la marca española Desigual y un vuelco hippie de la marca BCBG Max Mara. La firma barcelonesa se presentó este año con la colección Learn, marcando un giro de renovación que diluye el concepto del modisto Christian Lacroix. El director de comunicaciones de la marca, Daniel Pérez, dijo que Desigual sigue queriendo ser diferente, respetando la importancia de atreverse a usar lo que uno quiere. Por su parte, BCBG sorprendió a todos con una estética folk americana, o mejor conocida como un estilo hippie chic, con estampados por todas partes, bandoleras, ponchos y bufandones. Una apuesta por lo vintage con un sombrero patchwork que deja caer las melenas de las modelos con un aire casual de playa. La Semana de la Moda continúa con Cousteau Barcelona, Jason Wu, Polo Ralph Lauren y el debut de la marca parisina Givenchy. Y Emilio Estefan alinea sus tropas contra Donald Trump. Estefan convocó a Shakira, Thalía, Pepe Aguilar, Gloria Estefan y Wisin, entre otros, para la producción de la canción México Somos Todos, un tema que celebra a los hispanos y sus logros, además de llamar a la unidad. El tema será lanzado a finales de septiembre en el marco de las celebraciones del mes de la herencia hispana. Y cerramos con Justin Timberlake y Jimmy Fallon, que no han parado de robarse el show. A estos chicos se les ha visto mucho últimamente. Primero bailaron, cantaron y causaron sensación en las gradas del Abierto de tenis de Estados Unidos en Nueva York. Y ahora durante el show de Jimmy, donde también bailaron un popurrí de canciones sobre la historia del rap, lo que provocó los aplausos de toda la audiencia. Esta pareja de amigos tiene revueltas las redes sociales con sus divertidas improvisaciones. Así nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Gracias, Federica. Y antes de despedir, tenemos esta información. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, acompañada por Antonieta Mendoza de López y representantes de la oposición, dirigirá en pocos minutos un mensaje a todos los venezolanos de parte de Leopoldo López tras su condena. Maoli Aldana está en la Plaza Brión de Chacayito y desde allí nos trae la información. Adelante, Maoli. Buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes. Dirigentes opositores, así como miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, se encuentran en la Plaza José Martí de Chacayito a la espera de Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, quien leerá una carta que le envía a todos los venezolanos tras conocer la sentencia de 13 años, 9 meses y 7 días por la comisión de los delitos de agravamiento, rebelión civil, daños e incendios en grado de determinador. Lilian Tintori ayer manifestó que esta sentencia la califica injusta, pues considera que su esposo es inocente. Nosotros nos mantendremos acá para llevarles más detalles de este mensaje que llevará Leopoldo López a todos los venezolanos. La información que tenemos a esta hora desde Chacayito, con ella invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana. Adelante. Gracias, Maoli. Por supuesto que estaremos atentos. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Que tengan todos feliz tarde.